Hablemos ahora de las naciones, los territorios en los que como un contagio se expandió Dada. Tenemos Nueva York y una comunidad francesa importante que ahí llegó. Marcel Duchamp en primera instancia como uno de los personajes fundamentales de Dada, que ya venía de antes con ciertas experimentaciones y que por supuesto se considera como el creador del ready-made, o sea, esta práctica, esta forma de operar donde un objeto tomado de un espacio determinado, ya producido, ya creado, es reubicado y en esta reubicación adquiere una concepción artística que lo que hace es demostrar que finalmente el arte no está en el objeto sino en el contexto, ¿sí? Y que lo que busca entonces es abolir el esteticismo, la concepción estructurada, absoluta pragmática de composición y las concepciones propias, incluso las prácticas visuales, tales como la factura, el trazo, la comprensión de una obra, la lógica y demás. Y entonces aquí tenemos que tener en cuenta que un elemento fundamental es el azar en todo Dada como una forma de creación. Lo que pasa es que Marcel Duchamp llega en 1915 exiliado a Nueva York y aquí se encuentra con estas tres personalidades francesas que ahorita vamos a comentar, con quienes va configurando la comunidad Dada de franceses en Nueva York. Tenemos por un lado a Jean Crotty y aquí vemos una de las imágenes creadas por este artista. Hacía parte de esta delegación de franceses en Nueva York, delegación de Dada de franceses en Nueva York, y se van a dar cuenta a una línea ahora cuando miremos todas las piezas. ¿Cuál es la línea? La influencia cubista, que venía desde antes y que realmente fue el movimiento que abrió una perspectiva de vanguardia y que hizo el primer salto a comienzos del siglo XX en relación a marcar una diferencia ante lo que era el arte clásico. Fue fundamentalmente el cubismo y por eso fue una influencia importante para el dadaísmo. Tenemos también en esta delegación de franceses dadaístas en Nueva York a Albert Glases y volvemos a ver acá una pieza, una de las pinturas de Albert, como se dan cuenta, insisto, la influencia cubista es muy clara. Y muy importante, Francis Picabia, quien además promocionó y echó adelante muchas formas de creación geométricas, instalativas, de ensamble y demás. Y nuevamente tenemos aquí la relación con lo maquínico, y eso vamos a hablar ahorita, desde las composiciones, desde las nociones arquitectónicas y transformación de espacios. Pero tenemos también a quienes se aliaron al movimiento Dada, ya no franceses, sino precisamente estadounidenses. Vamos a ver ahora quiénes son estas personalidades. Y aquí aparece este magnífico artista, importantísimo artista, Man Ray, muy dedicado a la fotografía, de hecho importantísimo en las concepciones contemporáneas de fotografía, y que hizo esta fotografía justamente de Marcel Duchamp, donde Marcel Duchamp asume el rol de una mujer, una acción casi de travestismo. Y bueno, vamos a ver ahora esas piezas que fueron icónicas justamente de Man Ray, que llevó la concepción Dada al cuerpo y a la fotografía de manera para mí muy especial. Creo que es de los artistas que específicamente que no era muy típico en el campo Dada, acude al cuerpo como plataforma en sí, como territorio en sí, y desde la relación por supuesto con lo objetual también y la cercanía del cuerpo. También jugando, también creando, también haciendo rupturas significantes con respecto a cómo debía entenderse el cuerpo, también a partir del azar, también a partir de lo que es justamente el quiebre de paradigmas y de estructuras significantes, o sea, prácticamente acudiendo al cuerpo como un cuerpo que se escapa del sistema de órganos. Tenemos también a Joseph Stella en esta delegación importante representativa de estadounidenses dadaístas, muy importante en lo que tiene que ver con la evolución de la imagen, la creación, la complejidad de las composiciones, y volvemos a ver acá la influencia tanto de elementos de abstraccionismo como de cubismo, pero aquí en un asunto ya me parece mucho más, digamos, complejo, y que hay muchos elementos para mí vinculados que hacen muy interesante su trabajo. Tenemos también a Morton Schamberg, importantísimo en su representación también en esta comunidad que estamos planteando. Y es muy importante este ejemplo porque aquí vemos el tema maquínico. Vamos a verlo mucho en la relación con Dada, porque justamente lo que se buscaba era ir al objeto en sí, romper un poco las significaciones en términos de conceptualizaciones más allá de lo que era en sí un elemento puntual concreto,
y para eso el objeto y la máquina eran fundamentales. Además, también recordemos que venían influencias del cubismo y del futurismo, y en este caso también una relación muy importante con las teorías de Deleuze y Guattari, en tanto lo maquínico, en tanto la máquina. Hay muchas relaciones que a mí me parecen, en el estudio que he hecho, que son muy coincidenciales en las concepciones de la máquina dadaísta y la máquina de Deleuze y Guattari. Bueno, esta pieza de Schamberg es importantísima en esta cuestión. Miren aquí la relación también con, insisto, lo maquínico, un poco elementos que venían también en el trabajo de Marcel Duchamp, que ahorita lo vamos a mirar, y este es una procesión amorosa. Y aquí una cosa muy interesante es que se relacionan mucho constantemente estos artistas dadaístas, sobre todo en los que estaban en Nueva York, en Estados Unidos en general, se relaciona mucho esta cuestión de lo sentimental, lo sexual, lo erótico y la máquina. Casi como la máquina deseante, que también hablarían de Deleuze y Guattari. Es muy interesante esa relación, y aquí yo vuelvo a ver otra conexión, en tanto que también Deleuze y Guattari decían que la máquina es lo que es un objeto concreto, específico, que funciona, y hay una máquina deseante. Entonces es muy interesante esa relación, cómo se traslada la concepción corporal, física, erótica, a una cuestión de la máquina y el funcionamiento. Y bueno, Marcel Duchamp, en estos quiebres, en estos rompimientos con respecto a arte, significación, objeto, producción, factura y demás, donde la relación, el agenciamiento, porque es un collage instalativo, es lo mismo que pasa en el collage, que es de todas maneras poner en articulación y relación realidades distintas, elementos que pertenecen a dimensiones diferentes de la vida misma. Y esto es lo que pasa cuando se toma algo de la calle, del espacio, ya sea basura, algo botado, etc., y se articula con un contexto del arte. También es un quiebre con el momento y con la época. No viene al caso, y yo no estoy de acuerdo ahora en sentenciar o satanizar que si el arte se perdió por culpa de Marcel Duchamp, que si fue el destructor del arte sigue existiendo en todas sus posibilidades, en todas sus potencias, sigue existiendo la pintura, el dibujo, la escultura, existe el performance, existe todo prácticamente, y esto es algo que tiene que ver con un momento, con una época, con una etapa, y que hay que estudiarse, y que hay que analizarlo y entenderlo en ese contexto y como algo que fue importante que sucediera. Para mí lo fue, y sin sentencias y sin satanizaciones, sencillamente entender, analizarlo y estudiarlo y punto. Y a quien le gusta bien, y a quien no, pues no le gusta, y todo eso está muy bien. Pero en este caso sí es importante el quiebre, la reconceptualización del espacio, del objeto y demás. Y aquí hay un agenciamiento, hay una articulación, una ruptura significante y creación de nuevas significaciones cuando uno pone en relación dos elementos, dos objetos que no deberían estar relacionados en una lógica de funcionamiento, digamos, normalizada, ¿no? Esto también es un cuerpo sin órganos objetual, o sea, igual es escapar del sistema de funcionamiento, de concepción, de normalización, de lógica, de uso, de manipulación y demás, de normal y de estructura ya establecida socialmente. Sí, dos objetos que pierden totalmente su funcionalidad, se convierten en cuerpos sin órganos objetuales, y aquí está, bueno, la rueda que él pone sobre una banqueta. Y por supuesto acá arriba tenemos este objeto, que además esto sí fue para mí un objeto fracasado, en el sentido en que, bueno, este es el objeto que hace Marcel Duchamp, que es un ejemplo importante de su obra, del ready-made, de los inicios del conceptualismo, del dadaísmo y demás. Y es esta cuestión del urinario que él presenta en un salón de artistas independientes bajo el seudónimo de R. Muth en el año 17. Él no se presenta directamente, él hace un gesto performático donde se hace pasar por este personaje, R. Muth, y envía este urinario, que además de hecho fue rechazado. O sea, que esta idea que tenemos de que el urinario entonces fue metido en un salón y por eso se convirtió en arte, eso no sucedió así. Sucedió que él hizo un gesto incluso crítico ante el filtro masculinizado y muy sistematizado, muy dogmático, que definía qué era arte y qué no. Y él manda esta pieza, y al otro día saca una publicación en el Blind Man donde hace una crítica y devela lo que había hecho y por qué lo había hecho. En este sentido, entonces, tiene una significación interesante, y es que el urinario está invertido completamente, lo cual significa que no traga, o sea, no absorbe. Quiere decir que si un hombre orina en este urinario, por eso es la fuente, porque rebota, se devuelve como una fuente, salpica, y el ser masculino se estaría casi que bañando sobre su propia o bajo su propia orina. Y esto es una crítica justamente a este sistema muy masculino que definía qué era arte y qué no,
y lo definía a partir de su propia burbuja encerrada, y un poco como todos estos hombres bañándose en su orina de machos. También recordemos que aúlla, recordemos el aullido de Dada, recordemos la animalidad, la marca de territorio. Entonces el arte estaba definido y determinado por hombres puramente. Y en ese sentido, la orina es la marca del territorio, es la línea que se marca, que el macho alfa marca para que tú no pases a mi territorio. Yo aquí soy la institución, yo decido qué es arte, decido qué no es arte, pero lo que se llama Marcel Duchamp es que nos hemos inventado una realidad que no es comprobable físicamente ni, digamos, ni siquiera humanamente. Es una realidad que nos hemos inventado y que las categorías nos sirven solo a nosotros. Por tanto, nos bañamos en nuestra orina de lo que es arte y lo que no es. Por supuesto que es una crítica también que se encierra en sí misma, pero que es una incidencia del arte. Esto es muy dadaísta porque es justamente una acción anti-arte. Hay que tener en cuenta que el Dada es un anti-arte. Entonces no esperemos que el Dada iba a defender la pintura tradicional, pero miren que hay imagen visual de todas maneras. Es interesante, para la época era muy disruptora, pero todavía había concepción estética incluso del objeto o de la creación, ¿sí? Pero bueno, en definitiva era un antiarte, por tanto lo que buscaba era quebrar la institución arte. Eso era lo que buscaba, no esperemos otra cosa. Por eso se burlaba incluso del arte y del artista en sí, era una burla. Y en este sentido, sí, para mí es un fracaso, porque lo importante aquí no era el objeto, sino era todo lo que rodeaba el objeto, era la acción que implicaba este traslado del objeto. Y esta acción entonces se convirtió en un objeto que se volvió museable, coleccionable, que aparece en estampillas, en catálogos y demás, y valorable incluso, lo cual no creo que hubiera sido la intención de Duchamp. Así que Duchamp, qué pena, pero ahí hay un harakiri artístico. Y sí, aquí tenemos un antecedente importante de Duchamp, y ya decíamos que ve la influencia cubista, futurista, desnudo bajando una escalera, de Duchamp precisamente. Entonces veamos acá la relación con lo pictórico y toda la relación con el movimiento. Veamos entonces que casi todos los recorridos que traían los dadaístas, por lo menos una buena parte de ellos, los que venían de la pintura, venían desde el cubismo y el futurismo. Ahora bien, Duchamp también acude a la máquina. Este es el molinillo de chocolate, y entonces los sistemas, las tracciones. De hecho, la crítica de ellos con el arte era también esa cuestión como utópica, extremadamente, supuestamente elevada, muy romántica del arte. Entonces, de hecho, planteaban una relación arte-ingeniería, como si el arte fuera algo puntual, concreto, es lo que es, no es más, pero al mismo tiempo tampoco es eso, porque los objetos no funcionan como deberían funcionar. Entonces es un juego con la realidad de las poéticas. Y bueno, aquí está la relación con lo maquínico también de Duchamp, que fue una influencia, como vamos a ver ahora mismo, con respecto a lo que terminó haciendo Francis Picabia. Otra pieza muy importante de Duchamp, La novia puesta desnudo por sus solteros, o El gran vidrio. Volvemos al tema donde lo emocional, lo sentimental, lo erótico, lo sexual, para ser más específicos, se convierte en algo maquínico. O sea, se traslada el cuerpo, el eros, etcétera, a una máquina o a un funcionamiento totalmente maquínico, la máquina deseante, un poco de Alexis Guattari. Entonces, en este caso, Marcel Duchamp es interesante porque esta pieza le tomó un tiempo. Digamos que retoma, por ejemplo, ahí ven ese fragmento del molinillo. Toma varios elementos, varias piezas de él, hace este gran vidrio. Este gran vidrio incluso se quiebra, se rompe en una traslación, en un viaje, y él asume que esa quebradura, esas grietas, de hecho están las fotos en catálogo con las grietas, se vuelve parte de la obra, y la asume como parte de la obra, y decide que se mantenga para completar incluso la pieza en sí. Bueno, de hecho es una pieza que él la plantea siempre como oficialmente inacabada, y tiene, como digo, antecedentes el molinillo de chocolate, el pasaje de la Virgen y la novia, 9 formas masculinas y demás. Hay una complejidad en la obra, incluso él la abandona por aburrimiento, pero implica varios ready-mades. Digamos que se asume casi como un inventario de obsesiones, es una suma de experiencias. Finalmente, Marcel Duchamp decide hacer un libro de instrucciones sobre esta obra, donde nos dice que la novia de la parte superior se desnuda para excitar a los solteros de la parte inferior, y que ninguno de ellos, ni novia ni soltero, puede lograr nunca el objetivo de ver consumada la pasión, ya que están separados por una barrera infranqueable, y este es el deseo que no logra consumarse. Y aquí vamos a una concepción también de Alexis Guattari, que es la concepción del deseo. El deseo como potencia, no como carencia y como algo que no tiene que terminarse. Y él lo plantea como esa imposibilidad de comprendernos, ¿no? Esa noción de la soledad profunda. Aquí con Duchamp quiero hacer una pausa, porque esta relación que yo encuentro entre las teorías de Alexis Guattari y el dadaísmo y artistas como Duchamp
la encontré directamente, no solamente una interpretación, sino que está directamente y explícitamente planteada en una entrevista que hace Guattari en una televisión griega, donde él menciona a Marcel Duchamp, menciona también a John Cage y plantea lo importante de estos artistas y del arte como estos quiebres conceptuales, en relación también a los planteamientos que él defiende con respecto a la filosofía, con respecto a la misma sociedad, con respecto a la creación misma, cómo estas rupturas, estos quiebres en términos de sistemas son importantes para pensarse el mundo de una manera distinta. Jugar y romper las lógicas y buscar la barrera, el límite de lo normalizado y burlarse un poco también y quebrar de manera casi esquizofrénica, de manera casi marginal, aquellas estructuras que siempre nos han dicho cómo es la sociedad, cómo debemos ser, cómo tenemos que ser, y que han sido parte incluso del monopolio del arte, que si bien es el campo de la libertad, la creación y demás, se convirtió en una estructura bastante rígida en cuanto a qué es y qué no es. Y es esa rigidez la que Dada también piensa poner en quiebre. Interesante también el contexto, insisto. En el caso de los dadaístas, estamos en la Primera Guerra Mundial, en los albores, en el nacimiento, en el origen, en la raíz de lo que sería posteriormente el Tercer Reich y lo que sería el fascismo, lo que sería todo Hitler y toda esta destrucción en términos también de la paranoia fascista, ¿sí? Y en el caso de Alexis Guattari recordemos la revolución del 68 como un marco importante. Entonces aquí les comparto precisamente las imágenes de la entrevista para que vean directamente esos planteamientos de Guattari acudiendo a Marcel Duchamp en este caso. Como decíamos, muy importante la influencia de Marcel Duchamp con la maquinaria, con los molinillos y demás en la obra de Francis Picabia, precisamente. Esta es la Prostitución Universal de 1916 y como ven, insisto, hay una relación con lo maquínico y también con lo sexual. Entonces, muy interesante, insisto, esa articulación, la máquina deseante, la máquina como deseo, al tiempo que se habla del erotismo y la sexualidad. Máquina deseante, busquen el concepto. Aquí les comparto algo sobre esto de Deleuze y Guattari, en tanto lo que es la máquina deseante y la producción de subjetividad. Por otro lado tenemos también a Man Ray, que ya mencionábamos, con Revolving Doors, esta cuestión también de la gráfica, el collage, un poco el diseño también a partir del azar. Y miren aquí cómo el tema gráfico también busca algo más allá del sentido lógico y también juega con absurdos, y la influencia importantísima del abstraccionismo. En abril de 1921 fueron entonces justamente Man Ray y Marcel Duchamp quienes trabajaron para publicar el único número que se publicó en este territorio, en esta delegación, sobre New York Dada, o sea, el único número de Dada en Nueva York. La portada, como ven, era un trabajo que ya venía haciendo Marcel Duchamp, jugando con la banalidad, y es este frasco de perfume apropiado con una categoría, con una denominación. Las palabras que vemos así a la inversa, como infinitas, son justamente las palabras New York Dada, April 1921, pero casi imperceptibles. La fotografía que aparece en el frasco, vamos a verlo ahorita con más detalle, es la fotografía del personaje femenino que asume Marcel Duchamp y cuya cuya captura la hace Man Ray. Aquí la vemos más de cerca y bueno, es esta pieza incluso, insisto, hecha a varias manos porque la fotografía es de Man Ray, la pieza es de Duchamp y entre los dos hacen la portada de la revista. Aunque finalmente Man Ray le escribe a Tristan Tzara y le dice que ni modos, que no, que Dada no es para Nueva York y que Dada no se le vive en Nueva York, o sea, ni Dada pudo vivir en Nueva York. Dada fue un movimiento de fuerza política, digamos que había un lugar político importante en términos de la política del arte, o sea, era un lugar político de resistencia prácticamente, era una protesta política ante muchas estructuras de la sociedad artísticas y en general económicas incluso, etcétera. Pero lo político realmente de Dada se dio sobre todo en Alemania, por el contexto precisamente de Alemania, por las tendencias, por la guerra, por las revoluciones, por la relación con Spartacus, que Dada se vio muy identificado con Spartacus, y por todo lo que ahí sucedió. Esta foto está tomada de Alamy Stock Photo, una página que bueno pueden acudir y que tiene insumos muy interesantes.
Entonces Dada en Berlín es antiburgués, es antiliberal, tiene un compromiso político muy vivo, se une a la revolución espartaquista, y también tenemos acá en Berlín unos representantes muy importantes que necesitamos admirar. Richard Welsenbeck fue uno de los que aportó a estas técnicas que fueron importantísimas para Dada: fotomontaje y collage. Aquí tenemos esta pieza Tattling en casa, que además tiene que ver con esta tendencia de Dada, que era un poco asumir al artista como un ingeniero, pero ingeniero del absurdo y del quiebre de sentidos. Bueno, los representantes de Dada en Berlín, en Alemania, en Berlín puntualmente, tienen aportes importantísimos. Fundan un club Dada, lanzan un manifiesto Dada en el 18, la revista Der Dada a partir del 19, y muy importante, en el 1920 la Gran Feria Internacional Dada. Un montaje casi que caótico con muchísimos elementos, puesto de manera bastante precaria, muy a propósito de esa precariedad, y con carteles de abajo el arte, fotografías clavadas casi que como decimos con chinches, y un soldado alemán ridiculizado con máscara de cerdo colgado del techo y una pancarta que dice colgado por la revolución. Esta primera gran feria internacional de Dada fue una explosión y fue importante para reunir, dar cuenta, y todo lo que ahí sucedía, que eran actitudes no solamente en las piezas sino en las actitudes humanas de los dadaístas que ahí estaban, era un retrato perfecto de lo que era Dada. Otro representante importantísimo del movimiento Dada en Berlín fue John Herzfeld, quien se llamaba realmente Helmut Herzfeld, pero que cambia su nombre como acto de protesta ante ese prejuicio del nacionalismo alemán con respecto a las palabras y los nombres anglos. Entonces él, como protesta, se cambia el nombre y se pone un nombre que es anglo. Y era muy importante el trabajo de Herzfeld, en el sentido en que, aparte del collage, aparte del cartel, la postura política de Herzfeld fue fundamental. Muy sobre la figura de Hitler y sobre varias figuras políticas y sobre el Estado en sí, como el Estado que se estaba creando en aquel momento, porque además fue de los que anunció, antes de que todavía sucediera de manera radical, anunció el peligro del fascismo, lo que sería a futuro el fascismo, lo que sería el Tercer Reich. Por supuesto estuvo perseguido, por supuesto tuvo muchos problemas políticos, participó de organizaciones y partidos de tendencia comunista y fue de una resistencia total, constante, todo el tiempo activo. Aquí encontramos esta página, United Explanations, que tiene un artículo muy interesante de Javier Hernando, justamente sobre Herzfeld, o como se llamaba en su nacimiento, Helmut Herzfeld. Y podemos encontrar varias piezas interesantes aquí. Bueno, aquí podemos correr y ver varias de las piezas de este artista en la crítica tan fuerte. Miren la síntesis de la imagen, miren esta cuestión casi de cartel, ¿sí? De la cruz, de la esvástica, de Hitler. Bueno, esta crítica tan fuerte al fascismo que le implicó persecución y que le implicó mucho riesgo. Doy cuenta de la página para que la puedan revisar y dando crédito a la página que estamos aquí compartiendo. Este interés por la máquina, por la construcción, por los objetos, iba muy de la mano incluso con la influencia del constructivismo ruso. Aquí tenemos a Raúl Hausmann, uno de los representantes también importantísimo, representante de Dada justamente en Berlín. Nace en Viena en el 86 y se considera prácticamente el inventor del fotomontaje. Al final es importante tener en cuenta que Hausmann se traslada posteriormente a la isla de Ibiza. Ahí va a desarrollar un proceso de investigación, de creación, que es una historia para otro video o que les recomiendo que miren porque es una historia de vida increíble. Y aquí entramos a un personaje muy importante como representante de Dada en Berlín, Kurt Schwitters, que además en términos de collage, en términos de ensamblajes, en términos de espacios, en términos de relación con lo bidimensional, lo tridimensional, incluso lo arquitectónico, en términos de la relación con el contexto y el espacio, en términos de ser uno de los antecedentes fundamentales de muchos artistas de performance y artistas contemporáneos, es alguien que marcó un cambio importantísimo y aportó muchísimo en lo que es el desarrollo y la creación como liberación también de esquemas
Tenemos entonces que él mismo crea un término que es MERS. MERS es una palabra que igual que Dada no significa nada, pero le inventa él casi como un estilo, como una forma de hacer, de ensamblar justamente desde la experimentación y no desde la decisión, digamos, muy trascendental conceptual, sino el juego de ensamblar, así como lo hace Dada con muchas formas de creación. Bien, Schwitters es considerado uno de los principales agitadores dadaístas. La idea del collage ensamblado, que él denomina MERS, fueron un aporte fundamental, porque utilizó además, importante, el material de desecho. Él decía que la Gran Guerra ha terminado y en cierto modo el mundo está en ruinas. Tengamos en cuenta el contexto, el espacio, el lugar, las ruinas que viven estos artistas. Y lo que hace entonces Schwitters es recoger los fragmentos de estas ruinas que dejó la guerra y construir una nueva realidad. Él pensaba ser arquitecto, pero reencuentra la pintura y luego el arte de vanguardia, digámoslo así, y finalmente se encuentra a sí mismo en la libertad del movimiento dadaísta. Bien, Schwitters nace en Hannover y, como les digo, empieza con interés por la arquitectura, pero empieza a desarrollar su capacidad creativa. Aquí tenemos collage y tenemos un trabajo muy importante que hace en términos de espacio que les contaré a continuación. Después de ese destrozo que deja la guerra, de ese nivel de depauperación, de esas ruinas de la guerra, Schwitters se pregunta cómo reconstruir de las ruinas y cómo crear desde las ruinas. Entonces, cómo traer adentro lo que está afuera. Entonces toma elementos destruidos, basura, elementos recogidos y demás, y empieza a llenar los espacios que él habita, dejando también espacios intermedios como vacíos, que también tiene su significación aquí importante. Empieza a recrear una suerte de arquitectura al tiempo que empieza a aglomerar y acumular y a hacer también un registro de lo que es la memoria de lo que queda en las calles. Por supuesto, como se dan cuenta, cada relación con la arquitectura es muy importante, con la espacialidad misma y el gesto mismo de traer, armar, ensamblar. Es un collage pensado ya en otra dimensión, es un acto dadaísta incidente en lo que sería la noción misma de habitar y el espacio. Composición, líneas, el mismo abstraccionismo, la noción un poco del absurdo del espacio, pero desde un rompimiento que también atraviesa cuestiones de el habitar e incluso concepciones del diseño. También en un contexto marcado por la guerra del conflicto, en este caso en París, el movimiento Dada tiene un detonante fundamental en el encuentro entre Tristan Tzara y Picabia. Se unen entonces Breton, Aragon, Eluard. El encuentro entre André Breton y Tristan Tzara se dio sobre todo por la necesidad de Breton de acercarse a Tzara después de haber leído el manifiesto dadaísta, y le escribe y le dice sus intereses artísticos, sus intereses culturales, estéticos y demás, sus intereses de cambio y de renovación de la misma sociedad, y logra encontrarse. Alguien muy importante fue Apolinar, pero en la primera publicación Apolinar pues ya no está y ellos detienen el proceso de la publicación de lo que era ya en París, pero no obstante continúan en su proceso de llevar a cabo el movimiento Dada en Francia, al punto de que crean el Festival Dada y lo unen con una cantidad de acciones irruptoras, performáticas, happenings, situaciones del absurdo. Vamos a leer acá algunas referencias donde hablan de boxeo sin dolor, presentación de un ilusionista Dada, una ópera extensa, música sodomita, sinfonía de 20 voces, danza inmóvil, piezas de teatro, manifiestos, poemas, en fin, y que al final anuncian que se conocerá el sexo de Dada. A continuación abre su propia editorial, y una cosa muy importante es esta exposición Dada que se realiza casi que en honor a Max Ernst, que era como principalmente la figura a la que se le dedicaba esta exposición, y donde también hay una cantidad de acciones en medio de la inauguración que implican suerte de happenings que daban cuenta de ese absurdo Dada, de ese Dada cuerpo sin órganos, de esa ruptura significante. Por ejemplo, Breton mordisqueando cerillas, gritos a cada momento, maullidos, jugar al escondite, en fin, una cantidad de acciones
dos de ellos que se pasaban y se daban la mano a cada instante, cantos en voz alta sobre automóviles y perlas de las visitantes. Esta representación abre también un salón internacional y de hecho también tiene un lugar, digamos, análogo a lo que era el café, el Cabaret Voltaire, y en este caso era el Café El Certa, que era como el cuartel general de este grupo de dadaístas en Francia. Bueno, ¿y por dónde nos pasó Dada? Pasó por Checoslovaquia, Hungría, Unión Soviética, Bélgica, Países Bajos, y fue una influencia tremenda geográfica y temporal. Prácticamente tenemos en Dada lo que es el origen de lo que próximamente sería las experimentaciones de John Cage, de Alan Caprow, Fluxus, incluso algunas relaciones con el arte desde el arte pop, la sopa Campbell's, Rauschenberg, Arman con sus instalaciones, todo el trabajo que tuvo que ver con performance, cuerpo, acción, arte conceptual, por supuesto, pero también collage, pero también nuevas tecnologías, pero también las inventivas y las relaciones entre lo gráfico y lo artístico, pero también el espacio, también los ensamblajes, pero también el trabajo incluso que tiene que ver con la conexión de diferentes disciplinas, la música, la danza, las artes plásticas. Entonces no, Dada no destruyó el arte, Dada potenció el arte y sí tuvo un valor también, aunque quizás esto no era su interés, tuvo un valor estético, tuvo un valor gráfico, tuvo un valor incluso visual, un valor óptico, un valor sensorial, rompió esquemas, rompió fragmentaciones, escapó del sistema de organización, escapó del sistema de control, quebró las codificaciones de la institución del arte, dio lugar a muchas creaciones que podemos hacer hoy en día. Entre todas las posibles, las tradicionales, las no tradicionales, todo es posible hoy en día. Y sobre todo, liberó al arte de una atadura que lo iba a dejar paralizado y regresó a la necesidad de experimentar, jugar, intentar ser un cuerpo sin órganos.